Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Soy Horacio Ruiz, director de publicaciones de la CIP, y tengo el placer de tener con nosotros ahora a Alfredo Carvajal, un importante periodista hispano de Estados Unidos con una extensa carrera de muchos años y múltiples proyectos en español como en inglés. Es verdaderamente un gusto tenerlo aquí. Alfredo es editor, ahora supervisor en el National Desk de la National Public Radio, que es la radio, como ustedes saben, la radio pública, la cadena de radio pública de Estados Unidos. Y antes trabajó en The Dallas Morning News y Al Día. Presidió la Sociedad Americana de Editores de Noticias, ASNE, una organización muy importante para el periodismo en los Estados Unidos, donde creó el Instituto de Líderes Emergentes. Es licenciado en periodismo con especialización en gestión por la Universidad de Texas en El Paso. Fue becario del programa de liderazgo ejecutivo Punch Sulzberger. Es el de Sulzberger, es uno, como ustedes saben, el director histórico del New York Times en la Universidad de Columbia, y se formó en el Instituto Luma para dirigir módulos de diseño centrado en el ser humano. Sin más preámbulos, les dejo con ustedes a Alfredo Carvajal. Gracias. Gracias, Horacio. Buenos días a todos. Estoy a sus órdenes por la próxima hora para tener una discusión sobre liderazgo y redacciones y noticias, que son mis dos pasiones y mis dos áreas de enfoque en mi carrera. Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento para todos los editores de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde mi perspectiva, yo estoy ahorita en Dallas, Texas. Pronto me voy a tener que mudar por trabajo a Los Ángeles, en California. Pero en mi perspectiva sigo muy de cerca las dinámicas y los fenómenos y obviamente el torrente noticioso de Latinoamérica. Y mi reconocimiento, porque creo que a veces las condiciones para hacer periodismo no son las ideales en muchas sociedades y en muchos diferentes países. Am, y tengo esta idea de siempre y creo que es lo primero que puedo decir. El periodismo de Latinoamérica es más vital que nunca y muy valiente, y ustedes están a cargo de todo eso. Entonces, mi reconocimiento por eso. Am, los compañeros de la CIP me pidieron hablar sobre el liderazgo de líderes en redacciones. Es algo que me he encargado de tratar de aprender y, bueno, como decía Horacio, en su momento creamos un instituto para ayudar a las redacciones a crear líderes, que es una de las principales funciones que pueden tener las redacciones que quieren tener un plan a largo plazo. Y he retomado ideas, lo que se llama en inglés mejores prácticas, y tácticas y estrategias de cómo hacerlo. Entonces, la siguiente hora o los siguientes minutos y después seguimos conversando, es básicamente una compilación de todas esas ideas que he retomado de compañeros, de redacciones, de organizaciones en las cuales he estado dando consultoría o aprendiendo o conociendo. Y son simplemente ideas que creo que pueden ayudar, pero que tienen un proceso lineal de tal manera que pudiesen ayudarles a implementar un sistema de desarrollo de liderazgo en su propia redacción. El primer punto que hay que reconocer o hay que entender cuando estamos em, con el ímpetu de crear una cultura de desarrollo y de aprendizaje y de aprendimiento es conocer el personal. Esto lo digo porque en muchas de las sesiones en las que he estado, en redacciones donde he estado dando consultoría, hago encuestas y en esas encuestas, dependiendo de quién contesta, pero sobre todo en muchas ocasiones el personal tiene esta idea de que los líderes o los gerentes están divorciados de la redacción. Es decir, ellos toman decisiones, ellos deciden a quién promover, ellos deciden cómo manejar la redacción. Yo no tengo ninguna idea. Entonces, ahí lo que llamo como un divorcio, es algo que creo que impide que realmente se pueda identificar a personas que tengan la capacidad
o que tengan la inquietud, o que tengan las habilidades, o que sean vistos como alguien que puede ser un proyecto de desarrollo de liderazgo a largo plazo. Algo importante que decir aquí es el que al hablar de liderazgo no solamente estamos hablando de los jefes o la posición formal, nominal de quien es supervisor, sino de el liderar ideas, liderar proyectos, liderar colaboración, liderar iniciativas, que es algo que todas las relaciones necesitamos ahora. La mayoría de las personas que han accedido a un puesto de liderazgo alto, en su momento, cuando todavía no tenían atribuciones, no tenían el puesto, en su momento eran las personas que acorralaban todas esas ideas o todos esos esfuerzos y que tenían ese don o esa capacidad de poder acercar a otras personas al proyecto. Entonces es importante verlo desde el punto de vista de crear una cultura donde todo mundo sienta que puede participar y sienta que puede eh, crear y liderar esfuerzos, lo cual implica el tratar de eliminar barreras artificiales o lo que se llama silos de trabajo en los cuales hay unidades que dicen, esta es mi área de responsabilidad, no te metas conmigo. Puedes tener una buena idea, pero yo soy el que mando aquí. Cuando tenemos reacciones que tienen, que permiten que eso ocurra, va a ser muy difícil que creamos, que podamos pensar que podamos crear líderes. Vuelvo a lo que decía al inicio de este tema, que viene siendo conocer el personal. Es importante que los líderes estén no solamente en su oficina, sino que estén en la redacción. Es importante que los líderes estén en todo tipo de reuniones de todos los niveles. Es muy importante que los líderes escuchen, observen, en vez de siempre tener la palabra o siempre ser los que tienen la pauta. Porque es como pueden ustedes atestiguar quién es su personal, qué habilidades hay allí y también identificar cuáles son las áreas en las cuales se necesita intervención. Eso ayuda a que la gente se sienta más cómodo con el liderazgo y con los líderes y familiarizados. Entonces, creo que podemos entender por qué es importante que el personal se siente identificado con los líderes para poder pensar en un plan y en una cultura de desarrollo de liderazgo y de habilidades y de em, em, simplemente conocimientos generales de valores de esa redacción. Siguiente punto que tengo aquí es, se tiene que elaborar un plan de desarrollo de habilidades. Um, una cuestión es la intención, una cuestión es identificar áreas o personas que dicen, esta persona puede tener habilidades para poder en un momento dado ser editor de una iniciativa, líder de una iniciativa, editor de una sección, editor de una área más amplia, editor estratégico, líder estratégico a nivel general de la redacción, o llegar a uno de los puestos más altos, ¿no? El editor, el director general o el subdirector. Em, Esa es la iniciativa, esa es la intención. Pero aquí en este punto se trata de aplicar, en la medida que puedan ser aplicables, algún tipo de metas, lo que se llama metas inteligentes, ¿no? Tenemos tantas personas en cierto nivel de experiencia o de conocimiento. Queremos hacer un plan en el cual pueda haber un entrenamiento específico sobre liderazgo y que tiene que ser cuantificado, que tiene que ser verificado y que tiene que haber mucha retroalimentación ahí. Eh, es muchas las oportunidades en las que he visto, muchas reacciones en las que he visto, en las cuales hay la intención, y es genuina la intención, es de buena voluntad, ¿no? No se trata de nada más decirlo conceptualmente, sino que los líderes quieren hacerlos, pero que no hay una estructura y una forma de hacerlo. La mejor estructura que yo sugiero a las reacciones es el tratar de implementar un plan de entrenamiento de liderazgo a corto plazo que puede dar paso a, obviamente, a una mayor especialización. Antes de que las reacciones manden a una persona a capacitarse fuera, creo yo, esa es mi filosofía personal, esa persona tiene que tener ya un perfilamiento y un entrenamiento en la redacción. Am, Mandar a una persona a entrenarse fuera cuesta mucho, cada vez cuesta más y no hay ninguna garantía de que sea suficientemente efectiva.
Así es de que yo creo que el establecer un plan de capacitación y de entrenamiento de liderazgo interno a corto plazo y puedo decir de un nivel de redacción sin que tenga que salirse de ahí, es lo más eficiente. Pero todo tiene que ver con ir alimentando y creando un plan de desarrollo de habilidades. No estoy viendo aquí el chat porque estoy presentando, pero creo que alcanzo a ver que hay algunas personas que están comentando. Horacio, ¿usted me haría el favor de modelar el chat? Y si hay alguna pregunta o participación, por favor, interrúmpame. Claro que sí, estamos pendientes. Ok, gracias. Bueno, vamos al siguiente paso, que viene siendo el proponer asignaturas y responsabilidades desafiantes. Creo que es muy intuitivo lo que estoy explicando aquí. Am, Hacer lo mismo todos los días nos hace muy buenos en hacer eso, pero no aprendemos nada nuevo. El proponer asignaturas o responsabilidades desafiantes es la mejor manera en la que creo yo, estoy casi seguro que todos nosotros hemos aprendido. Lo bueno que hemos aprendido. Hay algunas cosas buenas que he aprendido, algunas cosas que dices, mejor eso no lo hago, o no lo debo hacer de esa manera, pero las asignaturas desafiantes es el principal motivo para poder despertar ese espíritu de mucha gente, de mucho de nuestro personal, de poder sentirse que pueden aspirar y pueden dominar estas habilidades de liderazgo. Um, Todo el mundo hemos tenido el síndrome de impostor en algún punto al decir, ¿cómo le voy a hacer? Yo no estoy listo para esto. Nunca me dijeron cómo hacerlo. Pero el estar en el escenario y poder empezar a hacer algo es el principal motor para poder conquistar metas pequeñas y poder conquistar habilidades pequeñas que en su conjunto van a convertirse en una caja de herramientas muy útil para ser líder de redacciones. Am, Esto puede ser una persona que está con cierta experiencia y con ciertas inquietudes, el darle un encargo, el darle la posibilidad de decir, esta noticia va a estar con nosotros las próximas 2 semanas. Necesitamos a alguien que se encargue de compilar todas las notas que van a salir sobre el tema. O necesitamos a alguien que se encargue de compilar todas las fuentes que estamos utilizando en este tema. O necesitamos a alguien que se encargue de tener control de todos los documentos públicos que estamos solicitando. Y ahí esa persona va a tener que tener, primero que nada, disciplina, primero que nada, control, va a tener que tener conocimiento de tecnología, por lo cual va a tener que hablar con alguien del área de tecnología de nuestra compañía para decir, necesito acceso a tales documentos. Va a tener que negociar con reporteros experimentados, reporteros menos experimentados, con editores, con diferentes personas de la redacción, en la cual la única divisa que tiene esa persona en ese momento es el que se le dio esa asignatura y que va a tratar de influenciar. Acuérdense que este es un concepto básico. El verdadero líder o el verdadero liderazgo es sobre influenciar a cómo las personas van a querer trabajar contigo y hacer lo que viene siendo tu pauta, en vez de ser una persona, en vez de ser un líder que ordena o pone mandatos o memorandos porque tiene la autoridad. En todos los casos, un líder siempre va a ser mejor si influye en que la gente quiere trabajar y dar los resultados y ser direccionado por esa persona que en ser ordenado. Es decir, aquí te mando la lista de las cuestiones que tienes que hacer y punto final. Entonces, esta persona, hablando de la que recibe esta asignatura desafiante, eh, recibe esa mandato para poder empezar a desarrollar esas habilidades. Entre más pongan a las personas en el escenario a poder empezar a hacerlo, le va a dar más seguridad y le va a ayudar a poder entender la dimensión de cómo ordenar, cómo comunicarse, cómo establecer relaciones intrapersonales, cómo negociar, cómo modular su sistema de comunicación, que es uno de los principales elementos y requisitos de un buen líder, el tener un buen estilo de comunicación. Ahí es donde empieza, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente paso. Hay que asegurarse que hay un trayecto despejado, es decir,
En muchas ocasiones, nuestras reacciones todos tienen retos y problemas y situaciones y áreas problemáticas. Estoy seguro que en todos lados ocurre, no hay ningún lugar perfecto. Am, no es justo a un líder nuevo o a una persona que estamos tratando de desarrollar como líder el decirle, ve para allá y soluciona ese problema cuando nosotros no hemos podido solucionarlo o hay problemas perpetuos ahí. Em, aquí se trata de poner en el escenario a una persona con una responsabilidad desafiante, pero sin que haya impedimentos estructurales o de otro tipo que lo van a hacer fracasar porque sabemos que va a fracasar. El ayudarle en la mayor medida a que tenga los elementos para poder ejercitar esas habilidades que hablamos, las que acabo de hablar, el cómo comunicarse con las personas, el cómo negociar con las personas, el cómo negociar prioridades, el cómo negociar incluso conflicto. Todas esas cuestiones son las habilidades natas de un líder. Y si hay obstáculos estructurales o cuestiones que esa persona no sabía que se iba a encontrar, estamos básicamente mandándolo a perder una batalla. Y creo que eso no es lo correcto. Entonces hay que asegurarnos de que podamos limpiar el camino para que esa persona pueda ejercitar esas habilidades. Um, Hay un punto importante aquí que viene siendo el hacer el esfuerzo para entender el estilo y la personalidad de las otras personas que queremos desarrollar. Eh, Todo el mundo tenemos un estilo diferente de cómo nos conducimos, de cómo reaccionamos ante la autoridad, de cómo ejercemos la autoridad, y tenemos también estilos diferentes de comunicación. Habemos personas que somos más introvertidas que más extrovertidas. Habemos personas que están más en el espectro más de ser una persona analítica más que reactiva. Hay otras personas que simplemente son muy efusivas en cuanto a su personalidad. Todo eso es el espectro y todo el mundo de ustedes seguramente han pasado por esa zona de aprendizaje donde uno entiende, trata de entender cuál es su estilo, cuál es la mejor manera de hacerlo. Estilo y personalidad están totalmente ligadas y son juntas, porque es cuando eres auténtico. Cuando tratas de ser alguien que no eres y tratas de forzarte en algo que no eres y no eres auténtico, a menos que sea una habilidad esencial para el liderazgo, vas a batallar mucho más. Al decir una habilidad esencial de liderazgo es comunicar, por ejemplo. Y si mi estilo me dice, "Ah, no me gusta hablar con la gente, no quiero comunicar con la gente", va a ser muy difícil que vayas a ser exitoso en ese trayecto de liderazgo. Entonces, el punto aquí es, hay que entender que diferentes personas vienen de diferentes culturas de su familia, a veces puede ser culturas, yo vivo en Estados Unidos, es un país muy grande, tenemos muchas zonas, hay gente que viene de diferentes zonas del sur del país, hay personalidades muy específicas, las costas, el oeste, en la zona de California, el este, New York, Washington, Filadelfia, son estilos diferentes. Todo eso viene con de donde venimos todos nosotros, no es parte del paquete. Pero también influye mucho en nuestra formación personal. Hay personas que sus familias le dijeron, si ves algo que ocurre y no estás conforme, tienes que hablarlo rápidamente y tienes que confrontarlo. Hay otras familias en las cuales nos dijeron, no, hay que ser, pasivos, hay que ser lo más eh, consecuente posible con la situación. Entonces, tenemos personas en nuestro personal que vienen de todo ese tipo de respaldo cultural y combinado con el estilo de personalidad. Si no lo entendemos, en muchas ocasiones podemos forzar situaciones que no van a conducir a éxito. Pedirle a una persona que se siente incómodo en hablar, que se siente incómodo en hablar en público, que lo haga de inmediato, va a ser muy difícil para esa persona. Podemos ayudarle a esa persona a desarrollar esa habilidad. Acuérdense que hay la habilidad natural con la que nacemos y hay otras habilidades que adoptamos, otras experiencias que tenemos que incorporar para ser exitosos en nuestro trabajo. De tal manera que es importante que los líderes conozcan persona por persona,
Cuando hablaba al inicio de conocer el personal, es parte de esto. Es entender que hay gente que son más, eh, más introvertidos en expresar sus ideas, pero no significa que no tengan buenas ideas, ¿verdad? Tenemos que entender que hay personas que a veces en las juntas dominan la conversación, entonces tenemos que entender cómo modular esas conversaciones para dar la oportunidad a que otras personas puedan hacerlo ahí. Juega también muy importante el rol de género. Y les digo, yo vengo de donde vengo, aquí en Estados Unidos, y tomamos mucha importancia el rol de género y también de personas de diferentes razas, porque tienen un background diferente, tienen un respaldo diferente, de donde vienen y una cultura diferente. Entonces, creo que para nosotros poder seleccionar potencial de liderazgo y para poder desarrollarlo correctamente, es importante conocer de dónde vienen esas personas, cuáles son su estilo, cuáles son su zona de confort y cuáles son sus retos en los cuales vamos a trabajar, ¿verdad? Siguiente punto que les puedo comentar es el tener tolerancia a fracasos y reveses. Es algo muy difícil en nuestras compañías, cada vez más se exige puntualmente el cumplir con todos los objetivos, lo cual es correcto, no estoy en desacuerdo con eso, pero en cuanto a dejar que la persona se sienta cómoda en experimentar algo, cuando ahorita hablaba de estar en el escenario, no siempre vas a cantar bien, no siempre va a salir la actuación correcta, ¿verdad? En este caso, obviamente se trata de liderar otras personas, liderar proyectos, liderar procesos y liderar resultados. Y a veces alguna de esas cuestiones no va a salir como se esperan. Hay que tener tolerancia con eso. Y yo siempre sugiero a los líderes que cuando ocurre algo así, en vez de confrontar a la persona de una manera de responsabilidad primero, hay que hacer preguntas abiertas. En vez de decir, em, esto ocurrió y esto está mal y no debe ocurrir otra vez, lo cual es implícito. Nadie estamos en nuestras compañías porque no sentimos sentido de responsabilidad. Pero yo les sugiero que hagan preguntas abiertas y respuestas abiertas sumado con la habilidad de escuchar y resistir el impulso de volver a contestar. Una respuesta abierta, es decir, cuéntame qué es lo que pasó, cómo es de que ocurrió, qué es lo que estaba ocurriendo mientras tú estabas ejecutando este programa o esta iniciativa. Y escuchar. Al escuchar vas a tener más herramientas y más material para poder hacer preguntas más inteligentes y más pertinentes con lo que ocurrió ahí. Right. Es es muy importante que la persona sienta que tú eres su aliado. Es muy importante que sientas que no solamente eres un mentor y eres la autoridad, eso no se discute, está listo, está escrito, está en el directorio del periódico o la publicación, se sabe quién es la autoridad. Ese no es el punto, sino que sientas que esa persona sienta que tiene la posibilidad de intentar y dominar. Implícito también está desde el inicio, cuando hay estas conversaciones, es decir, sí necesitamos que aprendas y aprendas bien y aprendas rápido, ¿sí? Pero todo mundo hemos tenido errores al ejecutar una nueva función. Vamos a pensar en eso. Todo mundo hemos tenido errores al ejecutar una nueva función. Todo mundo somos nuevo en algo, todo mundo somos nuevos en algún lugar nuevo y tenemos que aprender. Nos equivocamos de la persona con la que tenemos que dirigirnos, nos equivocamos de leer a veces la interpretación de los datos que tenemos sobre la lectoría, nos equivocamos a veces en cuestiones de juicio periodístico, pero no debe ser una sentencia. Entonces, lo que estoy proponiendo aquí es la mejor manera de desarrollar estos líderes es que sientan que hay la responsabilidad y todo el mundo está viendo que ejecuten esa responsabilidad, pero que no es una sentencia de muerte, no es algo fatal, no es algo que digan, ok, ya tuvo su oportunidad, nunca más va a poder hacerlo. Las personas bien intencionadas y con el ímpetu de crecer, créame que van a utilizar esa lección como su principal combustible de aprendizaje y de motivación para conquistar ese reto.
Creo que todo el mundo aquí lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando en muchas ocasiones. Pero es importante tenerlo en claro y es importante que esa persona sienta que no es un ambiente de fusilamiento, sino un ambiente de crecimiento. ¿Ok? Siguiente punto que tengo aquí es establecer una relación de guía y empoderamiento. Um, en las consultorías que he dado y en las otras reacciones que he trabajado, esto es uno de los puntos en los cuales veo que más líderes aspiracionales fallan o que hay un mal entendimiento entre la expectativa y lo que se les pide ahí. Porque es común que cuando identificamos a alguien que pensamos que tiene la personalidad correcta, el estilo correcto, habilidades naturales de liderazgo que ya trae, que es una persona muy agresiva en cuanto a desarrollarse en sus habilidades y una persona positiva, aspiracional, pero es muy común que pensamos que esa persona lo tiene todo, le damos la asignatura y lo dejamos y no volvemos a pensar en el progreso o las necesidades que tiene mientras está siendo desarrollado. El ser una guía y una guía de empoderamiento es lo que determina que una persona crezca con la cultura correcta de liderazgo o simplemente acomode lo que piensa que sabe y se quede con esas ideas ahí. Um, Les voy a contar una anécdota de una persona que me tocó dar asesoría hace 2 años. Es una persona que era la persona líder de audiencia digital en una compañía de periódicos muy grande aquí en Estados Unidos. Esta persona tenía la responsabilidad de todas las métricas y todas las medidas de audiencia de tráfico digital de casi 120 periódicos. Entonces es una responsabilidad muy grande. Dependiendo de lo que esos números digan, obviamente sabemos que viene siendo el tamaño de la audiencia, dependiendo del tamaño de la audiencia y las características de esa audiencia, eh, va a depender también el ciclo de negocios que puede ayudar. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Pero esta persona le fue dado esa asignatura, le dieron las herramientas tecnológicas y también tenía la atribución, pero no tenía relación directa o permanente o sistemática con la supervisora de esta persona. De tal manera que cada vez tenía menos reuniones con esta persona, reuniones de desarrollo, reuniones de lo que viene siendo considerado estratégicas, no solamente las reuniones transaccionales. Las reuniones transaccionales, todo el mundo las tenemos todos los días, ¿verdad? Son las que tenemos en la mañana, decir, tú qué tienes, y qué sale ahora, y a qué hora lo tenemos, y de qué tamaño es, y quién va a estar ahí, o cuánto nos cuesta. Eso es algo muy transaccional, pero no es direccional. Y esta persona que les decía que tenía estaba yo ayudándole, eh, estaba hambrienta de tener dirección y de guía. Y debido a eso, entró en una crisis de desconfianza tremenda, porque no sabía si los números que estaba dando eran relevantes, más allá de lo absoluto, pero también si esos números eran un reflejo fiel de la estrategia que se pedía. Entonces, lo pongo como un ejemplo de cómo incluso teniendo el empoderamiento, teniendo el título, esta persona tenía un título de vicepresidente de la compañía a nivel corporativo. Es una persona que tiene poder, ¿verdad? Y que tenía acceso a tecnología, por ejemplo, el área de tecnología, si necesitamos un nuevo eh, aplicación para medir audiencias o necesitamos más desarrolladores para poder codificar de tal manera que podamos exprimir mejor la información que necesitemos. Tenía todas esas habilidades, pero le faltaba lo principal, que era la guía y el empoderamiento. Vámonos del otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es no olvidarnos de que todo mundo en todo nivel necesitamos guía. Y al pensar en desarrollar un nuevo líder, el lanzarlo al agua y decir o nadas
o te salvas. Puede ser una buena estrategia por pocos minutos, pero después si vemos que no está ocurriendo, va a ser fatal. Peor aún, ¿qué tal si no vemos y no nos damos cuenta que esa persona no está pudiendo leer? Es algo que no da resultados. Y nuestra función y nuestro trabajo es el asegurarnos de que tengamos conversaciones estratégicas permanentes y que la otra persona del lado de la relación de mentoría sienta que nosotros vamos a escuchar, más allá de las comunicaciones que decía yo transaccionales. ¿Ok? All right. Vamos al siguiente punto que viene siendo enfocarse en desarrollar la función ejecutiva. Este es cuando te das cuenta cuando llega un punto como líder que está desarrollando líderes en sus relaciones, que ciertas personas o algunas de las personas van más avanzadas que otras. Siempre es una lucha entre lo táctico, ser bueno en lo táctico, lo que me piden que haga, y lo otro viene siendo la función ejecutiva. La función ejecutiva del cerebro es, por definición, es el saber cómo tomar decisiones. Me imagino que cada uno de ustedes han dicho, necesito contratar un nuevo editor, supervisor, subdirector o director de área. Quiero que venga alguien con la experiencia y que sepa qué hacer. Eso de qué hacer, que sepa qué hacer, es un paquete muy grande y muy complejo y a veces difícil de definir. Pero la función ejecutiva radica precisamente en una palabra que es juicio. El juicio viene siendo como si fuera una métrica. El decir, si tomo esta decisión, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Y juicio siempre se mueve. A veces viene siendo en mayor o menor medida el que tomas la decisión correcta. Nosotros pensamos o queremos desarrollar líderes que no solamente sean buenos para ejecutar funciones. Todo el mundo tenemos personas como ellos. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con personas que dices, esa es la mejor persona para organizar el día. La pauta de noticias del día, no hay nadie mejor porque organiza, es muy específico en cómo vamos a presentar las noticias del día. Pero al darle a esa persona decir, bueno, vamos a tener el ejercicio de elecciones primarias dentro de 2 semanas, encárgate de eso, esa persona va a decir, yo no me siento capaz de hacerlo, o simplemente no lo dice, pero no tiene esa habilidad. Entonces vamos a pasar, la intención es pasar de habilidades específicas, tácticas, a la habilidad de función ejecutiva, es cómo tomar decisiones. Y vuelvo a la palabra que decía, viene siendo juicio. Si contratas a esta persona en vez de otra persona, ¿qué es lo que obtienes? Función ejecutiva tiene mucho que ver con el ver al futuro o tratar de pensar o proyectar el futuro. Si tomo esta decisión ahorita, ¿cuáles son las funciones, cuáles son las decisiones que tomo ahorita y a dónde me van a llevar? ¿Qué es lo que voy a recibir en el futuro? Todas las habilidades que hablamos previamente, de conocer el personal, de dar asignaturas desafiantes, van a preparar a estas personas que estamos hablando, a los candidatos, a desarrollar esa función ejecutiva. Porque ya lo hicieron, porque ya fracasaron, porque ya aprendieron la lección, porque incorporan su estilo y personalidad muy personal, aparte del entrenamiento, aparte de la guía que le estamos dando. Entonces, siempre hay que enfocarse en la función ejecutiva más que en las funciones específicas. Esto es algo muy importante. Tengo este punto y luego después otro y luego ya después abrimos para conversación. Eso es muy importante. Voy a apelar nuevamente a cada uno de ustedes que están aquí. Y discúlpenme, no los estoy viendo, pero estoy seguro que cada uno de ustedes están pensando en su función y en cómo han ejecutado esto o cómo es que ustedes fueron avanzando en su liderazgo. El trabajo invisible es algo de lo que todo mundo nosotros nos quejamos. Hacemos más de lo que nos dan crédito, ¿verdad? Hacemos más de lo que nos dan crédito. Incluso a veces nuestros esposas, esposos nos dicen, haces más de lo que te pagan. Entonces, a veces incluso puede haber una discrepancia entre nuestro sentido de nuestra compensación, si se pone desde ese punto de vista, pero también del reconocimiento de nuestra función, de nuestro título, de nuestra
espacio en el organigrama de de la organización. Al desarrollar personal para que acceda a puestos de alto liderazgo, es muy importante el siempre reconocer el trabajo invisible y el esfuerzo no cuantificado. El trabajo invisible viene siendo el ayudar al compañero de otra área, el preparar, ser partícipe de crear condiciones de colaboración, de comunicación, de eficiencia. Y difícilmente todas esas cuestiones, en inglés se le dice the people's skill, la habilidad de ayudar a las personas a tu alrededor. Difícilmente eso es cuantificado en las evaluaciones anuales, si es que elaboran evaluaciones anuales de personal, donde se evalúan muchas métricas, se evalúan otras cuestiones, pero el trabajo invisible nunca está ahí. Una forma eficiente de incrementar la forma en que estas personas sienten que van evolucionando en su desarrollo de liderazgo es en reconocerles el trabajo invisible. Es la persona que cuando hay problemas, los demás van con ellos y decir, ¿cómo le hacemos? Sí, y eso es muy importante reconocerlo. Lo repito, creo que casi todos nosotros en algún momento hemos pensado que hacemos mucho trabajo que no es reconocido y no es visible por las autoridades, por los altos mandos de ahí. En la medida que nosotros rescatemos eso y lo hagamos parte de la relación que tenemos con las personas que estamos desarrollando, se va a incrementar esa lealtad y se va a incrementar esa confianza y esa guía y ese empoderamiento. Voy a terminar con lo último de aquí, que viene siendo todo esto que estamos haciendo aquí es para acrecentar la confianza de la persona. Nunca ustedes han visto un líder eficiente que no tiene confianza en lo que hace. Nunca. Vemos muchos autócratas, pero eso no significa que sean eficientes y tampoco significa que tengan confianza. A veces el ser autócrata significa que no hay confianza en las habilidades de esa persona. Por lo tanto, el mando de esa persona va a ser a partir de la autoridad, de la posición y básicamente de que viene siendo la jefa o el jefe. Y ese es, todo empieza y termina ahí. Eh, la confianza no se puede medir. No puedes decir, vamos a hacer este programa y al terminar el programa de liderazgo vas a tener tantos kilos o litros o libras de confianza o kilómetros de confianza. No hay algo que se pueda confiar, que se pueda cuantificar, pero es algo que se siente y la persona lo siente y viene siendo el principal combustible para que esta persona pueda seguir avanzando en su liderazgo, en su trayecto de liderazgo. Um, yo creo, y esta es mi filosofía, y siempre termino mis sesiones con esto, el principal regalo que le podemos dar a las personas a nuestro alrededor, sobre todo a las personas que están a nuestro cargo, es el incrementar su confianza. Esa es la principal confianza. Ustedes han conocido, han trabajado en otros lugares y hay personas que se van y vienen, ustedes han ido y se han incorporado a otras funciones también en otros lugares y recuerdas a tus líderes, recuerdas a los que no sientes que te ayudaron a crecer mucho, incluso recuerdas a quienes crees que no te trataron bien o que no lograron entender tu potencial y lo que podías dar, pero también recuerdas a quien te ayudó a abrir el camino. Y también recuerdas a quien te ayudó al decir, yo tengo tiempo para ti, te voy a ayudar con esto. Recuerdas a quien te abrió las puertas, recuerdas a quien te ayudó a superar momentos difíciles de crisis y de conflicto. Y todo eso viene siendo la inversión en este recurso intelectual, emotivo, no cuantificable que es la confianza. Entonces, en la medida que ustedes piensen en incrementar la confianza de una persona, eso les ayuda a ver qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden intervenir, cómo pueden ayudar a las personas. Um, Estas son las lecciones nuevamente que quería presentar a ustedes, resultado de mi experiencia en 25 años en redacciones, en periódicos. Ahora estoy en una nueva aventura en la radio pública, que también tiene que ver con todos los
formatos, desde podcast y audio en vivo, con mucho texto también. Entonces, eso es parte de una habilidad que he transferido de una plataforma a otra y que veo lo mismo, veo los mismos patrones de cómo cuáles son las mejores formas de desarrollar liderazgo. Aparte de eso, como les contaba, viene siendo también información de parte de mi consultoría y parte de mi función en el Instituto en Desarrollo de Liderazgo. Eh, y creo que a mí me ha servido el aprender de muchas otras personas, el tratar de robarme un poquito de su sabiduría para poder crear programas de liderazgo. Así es de que estoy listo para sus preguntas o alguna conversación. Muchas gracias, Alfredo. Hay algunas preguntas y yo quiero comenzar con una, si me permites. Por Está supuesto. Auría también con nosotros. Ah, Saludos, Carlos. está Carlos, que ha regresado de un viaje importante para la CIP. La pregunta mía tiene que ver con un poco, sí, con lo último. Es importante la confianza. La confianza siempre es esencial a la hora de inspirar y de crear un grupo de trabajo eficiente. Eso es algo que yo sí coincido plenamente contigo. Pero por otro lado, sí hemos visto que la profesión, el periodismo, la industria entera se ha transformado en los últimos 15, 20 años. ¿Cómo, cómo estos valores que has expuesto hoy pueden adaptarse a esa, si se quiere, impulsividad de las redes sociales, la inteligencia artificial, la falta de control de ciertos mecanismos digitales que Mm. escapan a la cultura de la redacción? ¿Se pueden aplicar estos valores que estás mencionando? Yo creo que sí, pero precisamente tú hablas de cambio y el cambio es algo que va no solamente permanecer con nosotros, sino se va a acelerar. Yo no tengo ninguna idea de cómo va a ser la organización de los medios noticiosos dentro de muy pocos años. Hay parte de mi trabajo, hay personas, organizaciones que me dicen: "Ay, queremos hacer un plan de 5 años". Así, "Ay, ¿qué 5 años? ¿Quién sabe qué va a pasar en 5 años?". Pero hace muchos años yo elaboraba planes de 3, 4, 5 años en mi compañía. ¿Por qué? Porque había más certeza. Entonces, hay este elemento de la falta de certeza es un ingrediente activo en el ambiente. Esto es lo que yo les sugiero y lo que he hecho. Es más bien les digo que esto es lo que he hecho y ustedes vean si creen que apliquen. Estos planes y estas ideas, más que ser una lista de un consultor, es pilares para poder desarrollar líderes y los he tratado de acelerar esto y hacerlos en el corto plazo. Porque yo he perdido, como líderes, la mayoría de nosotros, casi estoy seguro, que la mayoría de nosotros hemos perdido la posibilidad de prometer estabilidad a nuestro staff. ¿Están de acuerdo con esto o no? Yo de mi parte sí, no sé si alguien más en el público quiera opinar, sí. Al decir estabilidad a corto plazo, es decir, no se trata de decir, bueno, estás conmigo hoy, quién sabe la próxima semana, lo cual obviamente hay que ponerlo ahí, pero la idea de pensar en que te voy a desarrollar dentro de 7 años, tú vas a ser el editor de esta compañía, es algo que creo que ya no existe. Eso es a lo que me refiero. Hablar de largo plazo es muy pocos años. Entonces, mi proposición es en decir, voy a trabajar contigo y mi inversión y mi motivo de trabajar contigo es que te voy a tratar de ayudar a que incrementes tu caja de herramientas como líder y periodista en el corto plazo, en lo más pronto posible que podamos hacer algo. Am, yo salí de la escuela. Mi aspiración cuando estaba en la escuela era ser corresponsal en Europa del Este. Por X razón siempre me ha llamado la atención. Una zona del mundo muy convulsionada, como casi todas, pero por X razón a mí me llamaba la atención. Y, y pronto en mi carrera periodística, yo estuve en la universidad en los 90s. Pronto en mi carrera periodística, que apenas empiezo,
¡pum!, se acabaron los burós en Europa. Entonces mi aspiración se esfumó, ¿verdad? Y ya los grandes corresponsales, la posibilidad de hacer algo ahí ya no existía. Entonces tuve que enrutarme en otras cuestiones y desde entonces me roté mucho en periodismo comunitario y local y aparte, bueno, en Dars Morning News supervisaba cobertura de la frontera, México y en algún momento dado tuvimos un buró en Cuba también y las Américas. Por ser Texas estamos muy cerquitas de Latinoamérica. Entonces tuve que cambiarlo ahí. Pero yo recuerdo muy bien una conversación con mi supervisor, que era el supervisor de mi supervisor en ese entonces, donde me dijo, si esa es tu meta, creo que tienes que pensar que va a desaparecer, tienes que pensar en algo diferente. Estoy hablando mucho de eso para, antes de aterrizarlo en esto, que yo creo que en tiempos de convulsión y de mucho cambio, traten de hacer lo más que pueden en el más corto tiempo posible. Porque incluso generaciones nuevas no lo ven como nosotros lo vemos, o no lo ven como lo veo yo. Una de las últimas funciones que tuve en Dallas Morning News es supervisar el área de Breaking News. Eh, y tenía 11 reporteros y reporteras. Ninguno de ellos tenían más de 25 años, todos eran muy jóvenes. Y las expectativas de esta nueva generación es muy diferente. Y no sé si eso es lo mismo en Latinoamérica, pero eran muy diferentes y ellos eran mucho más abiertos conmigo. Me decían, nah, te voy a dar 2 años aquí. Quiero aprender lo más que pueda en el más corto tiempo posible. Y luego después, quién sabe, evalúo si me quedo, busco algo más o incluso si me quedo en periodismo. Y para mí eso fue un momento de entender cómo es que los valores que teníamos antes son diferentes y que el staff que tenemos ahorita tenemos que desarrollarlo de manera diferente. Yo no puedo prometerle a esa persona que me dijo eso, si le mira, a partir de aquí, ¿por qué no te vas del buró de jefe del buró suburbano? Todavía tenemos, bueno, en el Morning News teníamos burós en varias ciudades alrededor de Dallas. Vete de jefe de buró suburbano y después te puedes venir como asistente de metro en los fines de semana. Y luego después como editor de esa sección. Y después, años después, puedes ser promovido para ser editor de esa sección. Es una ruta de muchos años en las cuales no es apetecible para generaciones de periodistas en este ambiente, pero tampoco yo puedo prometer que dentro de tantos años vamos a tener esos burós, vamos a tener algo más. Entonces tiene que haber una dosis de realismo y de reconocer que que las realidades son diferentes. Yo les vuelvo a decir, traten de hacerlo lo más rápido posible, el establecer esos vínculos de confianza, el establecer un sistema de mentoría inmediato y el darle asignaturas desafiantes pronto. Con eso pueden ayudar a tratar de que esa persona sienta que si bien no le puedo prometer una promoción, si bien no le puedo dar un aumento de salario significativo, si bien no le puedo dar más elementos que lo hagan pensar que va progresando, estoy invirtiendo en que esa persona aprenda. Y el reconocimiento de que si esa persona se queda, se va a ser más valiosa por estos aprendizajes. Muy bien, tenemos varias Perdón, preguntas. Horacio, si me disculpas, quería saludarlo a Alfredo y disculparme en primer lugar porque me agarró en este webinar en un viaje de misión con la CIP y me hubiera encantado estar con él. Un lujo verdaderamente tener a Alfredo, lo conozco hace muchos años y simplemente quería saludarlo y decir que más allá, lo conozco a Alfredo hace muchos años y más allá de su liderazgo en las redacciones, Alfredo ha demostrado un compromiso inquebrantable con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, tal vez más de 20 años o 15 años por lo menos, cuando Alfredo estaba en ASNI, preocupadísimo por lo que estaba ocurriendo con los periodistas mexicanos en la frontera con los Estados Unidos y la necesidad de involucrar a los periodistas, a los editores de Estados Unidos,
de este lado de la frontera para ayudar a sus colegas, ¿no? Haciendo esfuerzos, digamos, para traer a periodistas de los dos lados de la frontera y poder tratar estos temas, la solidaridad de los periodistas estadounidenses con los periodistas mexicanos. Ha sido una preocupación central en la carrera, por más que ahora no lo mencione, ha sido una preocupación central en la carrera de Alfredo, en la brillante carrera de Alfredo, que le deseo muchísima suerte en esta nueva etapa que inaugura en la Radio Pública Nacional, que además es muy importante, ¿no? Que un periodista de la talla y la experiencia y la calidad de Alfredo pueda estar al frente de una posición tan importante en la radio pública. Te saludo y te mando un abrazo, Alfredo. Muchísimas gracias, es un verdadero lujo tenerte hoy en este webinar de la CIP. Muchas gracias, Carlos. Al inicio de la sesión empecé como debía haber comenzado, que es expresar mi admiración y respeto por todos los periodistas latinoamericanos, por simplemente esa defensa de la libertad de expresarse y la libertad, el derecho que tienen los pueblos de ser bien informados. Y ustedes están en la línea de fuego en muchas ocasiones y mi respeto por todo eso. Sí. Hay una pregunta de Julieta Asaf que ha pedido la palabra. Déjame ver si quiere tomar la palabra. Por supuesto. Am, am, ah, Julieta, ¿le escucho? Adelante, Julieta. Julieta, Hola, hola. Hola. hola, sí, buenos días a todos. La pregunta es, entiendo lo que decía Alfredo y la pregunta es, ¿cómo además la motivación en esta industria muy complicada, qué otras cosas más podemos hacer para mejorar esa motivación? Oh, wow. Am, Julieta, fíjese que eso me preocupa. Me preocupaba, sí me preocupa todavía en esta etapa de mi vida también, pero es una de las preocupaciones que tengo cuando en la noche estoy pensando si estoy siendo eficiente como líder del grupo que yo manejo y el sentir que tengo que estar perpetuamente motivándolos. Am, Acabo de decir algo relacionado a eso, es decir, en muchas reacciones hemos perdido la posibilidad de decir, ok, haces buen trabajo, eso equivale a que tengas un aumento por mérito cada año, por ejemplo. Muchas relaciones que yo conozco tienen años sin recibir un aumento por mérito. Eso ni siquiera viene siendo un aumento, una promoción, simplemente es por mérito, significa el ajuste a la vida, ¿no? De que la gente pueda vivir en la ciudad donde hacen su trabajo. Entonces, la compensación monetaria siempre viene siendo la remuneración monetaria es una motivación extrínseca, ¿no? Pero muy, muy importante. Lo otro viene siendo los puestos y las asignaturas, los puestos y es decir, una promoción. Y cada vez tenemos menos staff. Yo, cuando empecé en Dallas Morning News, teníamos 700 personas. Ahorita creo que el periódico tiene como 150. Entonces, cada vez hay menos posibilidades, cada vez hay menos jefes, cada vez hay menos posibilidades de promover. Esa es la realidad, creo que en todo el mundo. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Vuelvo a lo que dije. Invierta en las habilidades que puede desarrollar en esa persona em, y busque la manera en la cual va a ser no solamente el jefe de esa persona, estoy utilizando la palabra correcta, ser el jefe, que viene siendo muy nominal y muy frío en muchos casos, a ser el mentor y el promotor de esa persona. Si usted es la promotora y la mentora de esa persona, hay otro tipo de contrato entre la persona y el líder, en el cual decir, esta persona está haciendo lo mejor que puede considerando las condiciones para ayudarme. Por ejemplo, el promover a esa persona para que tenga la posibilidad de una capacitación de otro nivel en otro lugar, ¿sí? El decir que tenga un fellowship que dure semanas en otro lugar aprendiendo algo. A veces no es tanto, bueno, siempre va a ser importante aprender y siempre va a ser importante el incorporar esas ideas, pero a veces también es el, el, la pausa.
A veces es el tiempo de que la persona pueda bajarse, de tener la responsabilidad todos los días, de cumplir con la fuente, de cumplir con la nota, de que no se le vaya la nota, de los problemas que viene, de todo eso. A veces es la pausa y el que esa persona pueda respirar y pueda reflexionar, decir, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Créame que hay muchos periodistas alrededor de nosotros que no tienen tiempo de pensar lo que hacen. Es tan intensa y tanta la obligación que no hay forma de hacerlo. Entonces, buscar ser promotor de ahí. A nivel muy, a veces informal, yo hago cosas como el que la persona, por ejemplo, tengo un reportero nuevo que tiene apenas, bien poquito, y tiene menos semanas de vacaciones, creo que tiene apenas 3 semanas de vacaciones al año, pero trabaja muy fuerte. Y hay días que son de 14 horas, porque ustedes saben cómo ocurren las noticias. Lo que hago es de que de vez en cuando, si yo creo que está bien que estemos en la reunión de la mañana, pero tómate el día. A menos que algo pase y que tú mismo vas a brincar porque es tu responsabilidad, tómate el día o planear elementos alrededor. Tiempo para ellos es algo importante, es un elemento de motivación, Julieta, es lo que quiero decir. Si tienen eh, una función, un evento familiar el fin de semana porque están preparando el cumpleaños de su familia, su hijo, así, bueno, pues tómate el viernes para que lo planees, para que estés tranquilo. Y a veces la persona se sorprende decir, ¿en serio puedo tomar el viernes? Sí, ¿por qué no? O sea, no se va a registrar en nómina y seguramente el área administrativa le va a decir, la va a recriminar si esto no lo hacemos, pero yo me apego a la filosofía de lo que es justo es justo. Y hay muchas cuestiones que no son justas y hay muchas cuestiones en las cuales no puedo ayudar, pero si puedo ayudar en eso, ¿por qué no? ¿Sí? Esa persona va a estar más comprometida porque sabe que está usted obrando en viendo por el interés de esa persona y que está siempre de su lado y que está promoviéndola y que está proveyendo mínimas garantías de justicia laboral, considerando todas las experiencias. Creo que he dicho mucho y no le puedo dar mucho más allá de lo que es mi experiencia, pero es lo que he hecho en este momento. Muchas Gracias, gracias. gracias Alfredo. Vamos a tomar dos preguntas más. Jorge Sánchez interroga sobre, ¿se trata esto de tus recomendaciones de tener en cada periodista un líder? Esa es la meta, digamos, o no necesariamente todos los periodistas en una sala de redacción tienen que ser Ah, líderes. ¿Cómo lo ya, ok, déjeme lo planteo de esta manera. Se trata de crear una cultura de liderazgo, una cultura con habilidades de liderazgo a través de toda la redacción, en las cuales, esto es lo que estoy diciendo, una cultura de habilidades de liderazgo significa que todo mundo pueda sentirse que puede ser autor de soluciones y de mejoras al sistema. Am, habilidad nata de liderazgo, una habilidad específica que ya lo comentaba al inicio, es cómo comunicarse bien, cómo el colaborar con otras personas. Esas son habilidades de liderazgo. Y nosotros queremos tener esas habilidades en todas las secciones, en todas las áreas y en todos los niveles, al margen de si esa persona tiene el puesto o el encargo. Al hacerlo de esa manera, todo mundo piensa que tiene la posibilidad de aspirar en un momento dado a esos puestos de liderazgo, pero lo opuesto sería que solamente los líderes formales o nominales de la compañía o de la redacción son los que pueden tener estas habilidades y los demás simplemente obedecen. Y lo que estoy hablando es de promover una cultura donde todo el mundo se sienta que puede mejorar y ser parte de soluciones. Muy bien, vamos a ver si Arturo Nolasco del grupo OPSA de Honduras nos ha pedido la palabra. Él está en, en la estación de su compañera Zaira Caballero. Vamos a darle en este momento, déjame ver, transferirle la palabra a Zaira para que Arturo pueda hacer su pregunta. Adelante, Arturo.
Sí, saludos, buenos días. Buenos días. Gracias, gracias. Fíjate que me quedé un poco tratando de entender de la nueva generación. Hablamos un poco de esta nueva generación de periodistas que tolera poco esa rutina tradicional del periodismo en las salas de redacción, que eran épocas y épocas gestionando desde una sala de redacción. ¿Cómo puede una organización, un grupo editorial, minimizar ese costo que implica la rotación de este nuevo talento que te dice, hey, yo estaré contigo 1 año, 2 años, cuando tú has hecho todo tu esfuerzo para transferir este conocimiento, para ponerlo al día, para mostrarle cómo se debe mantener vigente en la industria? Es ahí donde va un poco mi interrogante. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Respuesta simple es tratarlos mejor y tratarlos con honestidad es parte de tratarlos mejor. Y es honestidad decir, no, no te puedo prometer nada a largo plazo. Créame que esto que le estoy diciendo no solamente soy yo, esto está ocurriendo en las redacciones más grandes que yo he conocido aquí en mi sistema y hemos tenido que llegar al momento de reconocer que eh, modelos tradicionales de liderazgo jerárquico nada más no funcionan para las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones de en todos lados, sea Estados Unidos o Latinoamérica, en todos los demás países, son muy diferentes por muchas causas, por muchos factores. Hay un factor específico. Eh, Estas nuevas generaciones demandan, como parte de esta relación de confianza, el retroalimentación específica, inmediata y, y continua, que es algo que no existía, por ejemplo, cuando yo ingresé a la industria a finales de los noventas. Eh, y, y tengo que entenderlo, porque es una nueva generación que antes de aprender a hablar ya tenían correo electrónico, ya tenían Twitter. Y la inmediatez de las redes sociales y medios de comunicación ha cambiado mucho las expectativas de las personas. Por ejemplo, um, cuando yo estaba en la escuela, una vez al año llegaba la boleta electoral para saber mis calificaciones. Yo no sabía antes de eso. Cuando yo necesitaba saber cuánto tenía en mi cuenta del banco, tenía que ir al banco y le iba a mandar una carta. Y duraba días para saber cuánto tenía el balance de ahí, ¿verdad? Estas nuevas generaciones simplemente tienen una app para todo eso. Quiero saber cuánto tengo en el banco. Bueno, ya lo tienen ahí. Entonces son generaciones acostumbradas a retroalimentación y a saber en qué momento están en cualquier aspecto de su vida al instante en este momento. Y yo veo que a veces nos sentimos incómodos con esa retroalimentación. Incómodos como días cuando alguien viene a la oficina y decir, oye, ¿qué te pareció lo que hice? Dame retroalimentación, ¿qué estuvo bien, qué estuvo mal? Y nosotros decimos, pero no tengo tiempo para eso, ¿no? Dentro de 6 meses viene tu evaluación. Es algo que ha cambiado los paradigmas. Y para finalizar esta exposición, creo que lo que para nosotros es algo, una expectativa diferente de cómo eran las relaciones antes, para nuevas generaciones es parte del sentirse que son tratados bien y que son tratados con justicia y con honestidad. Y eso incrementa o decrece la confianza, ¿no? Muy bien, tenemos sí ya dos, por el tiempo vamos a hacernos, vamos a abordar 3 preguntas más, pero ¿Ok? a nadie, no podemos aceptar más para no seguir abusando de Alfredo. No sé si tienes tiempo, Alfredo. Estoy bien aquí, no se preocupe. También piden si puedes compartir, ya sea ahora o más tarde, tu email para algunas personas que te quisieran tal vez contactar después del programa. Oh, sí, cómo no. Se los puedo compartir ahorita o Horacio, tú lo puedes compartir con todos tus miembros. Estaría más que... Déjame también ponerlo ahora. Ok. Dígame, dime, Alfredo, para Oh, ponerlo. mi correo electrónico es alfredo.carvajal ¿Sí? arroba luego att
att.net. ATT es de AT&T, la compañía de comunicaciones. Ah. .net. Sí, ok, att.net. Exacto. Ahí va. Bien. Pide Mayra, a ver, déjame ver. Mayra Mejía nos pide esta pregunta para ti. Ella se refiere a que ella tiene casos de reporteros bajo su cargo que a veces están apáticos y que es difícil motivarlos porque muchas veces ni siquiera leen las noticias del medio y en esa situación pues a veces hay dificultad en motivar a estas personas. ¿Hay alguna estrategia para para este tema específico? Apatía. Ok. Bueno, no conozco el caso, obviamente, pero es obvio que cada una de esas personas... Oh, Zairo, ¿quiere comentar más sobre el respecto? Mayra, ¿quieres, Oh, Mayra. sí, Mayra, ¿quieres comentar un poco más sobre eso? Bueno, mientras ella se Ok. decide, tal vez si quieres podemos pasar a otra pregunta, si te parece. A lo mejor Mayra Ok, quiere perfecto. Pasamos otra a otra pregunta pregunta. que me gustaría que la tomaras antes de terminar, de Antonio Tamaris. Dice, eh, ¿cuán importante es en una redacción que muestre la diversidad étnico-cultural del país? Promueve la creatividad, el respeto y la valoración del otro. Dice que en Perú hay 54 pueblos originarios, Wow. pero en las aulas de redacción hay patrones culturales a veces excluyentes. ¿Qué debería ser el líder periodístico? Ok. Ah, abordando la primera parte, es no solamente importante, es nuestra obligación el reflejar a todos los segmentos y las personas en nuestra cobertura. Entonces, creo que ahí no podemos hablar si es menos importante, más importante, a veces importante, otras veces no. Es obligación de nosotros. ¿Qué podemos? La segunda parte era el cómo promoverlo, ¿verdad? Sí, ¿cómo promover a este tipo de representación étnico-cultural? Um, es un fenómeno mundial y al menos aquí en el ambiente donde estoy, donde me tocó crecer, es una batalla que nunca se ha ganado y que siempre se considera esencial. Y a veces tenemos aciertos y en muchas ocasiones retrocesos. Pero creo que hay dos cuestiones de abordarlo. Uno piensa en el staff que tiene esa redacción, si es representativo de los grupos que tienen que ser reconocidos o reflejados ahí. Eso ayudaría mucho porque creo que es obvio el sentir que una persona que viene de esa realidad va a tener una sensibilidad editorial mucho más aguda para poder identificar temas, notas, impacto que afecte a esa comunidad o que refleje esa comunidad. Entonces, desde el punto de vista del staff, en, entre más tenga personas que tengan ojos que ven lo que es obvio para estas realidades, es mejor. Lo otro es el hacer que sea parte de la cultura de la redacción. Y ahí es donde el liderazgo del el editor o el director tiene que ser muy firme. El decir, todo mundo somos responsables de reflejar la diversidad del área que cubrimos, no solamente ese grupo que ponemos en la esquina y como ellos ya hacen diversidad, nosotros no tenemos que hacer diversidad. Ese sería un error y ese ha sido un error perpetuo en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Um, yo le sugiero que haga aparte para poder crear esta cultura, algo que funciona, que es sesiones de educación interna. Por ejemplo, en este periódico puede llamar a un facultativo de alguna universidad local que se encarga de estudiar los grupos étnicos de ese país y decir, queremos que vengas y nos hables sobre la diversidad étnica en nuestro área, en nuestro país. Y seguramente, si usted ha contratado periodistas con curiosidad y con ímpetu de reflejar a la mayoría de la sociedad, seguramente ese periódico o esa reacción va a reaccionar y va a ser más sensible. Entonces, es educación, es contratación de personal y es el dedicar
personal específico a tener ese tipo de noticias. Ya fue. Bueno, estoy a sus órdenes para la siguiente pregunta. Sí, Katy Subirana aborda también el mismo tema, Alfredo, diciendo que para ella las mujeres no reciben un tratamiento igualitario en las promociones y en las configuraciones de patrones de liderazgo en sus redacciones. Y también, de paso, quiero pasar el micrófono a Mayra también para que haga su pregunta. Adelante, Mayra. Hola, buen día a todos. Saludos desde Tegucigalpa, Honduras. Sí, referente a la pregunta que yo le estaba realizando a Alfredo, era acerca de cómo buscar una motivación en el sentido de que habemos muchos en los medios de comunicación que trabajamos en noticias, si bien es cierto, pero de ver tantos homicidios, de ver masacres, de ver tanta corrupción, etcétera, ¿cómo se lograría buscar una mayor motivación en este campo en específico? Porque habemos, bueno, hay veces que uno mismo como periodista se siente eh, de, demasiado, es decir, con muchas noticias negativas, no positivas. Entonces, ¿cómo lograr esta motivación en nuestros colaboradores y transmitírselas? Oh, wow, es un tema muy, muy trascendental, importante. Obviamente tiene que ver con motivación, pero también tiene que ver con reconocimiento que el trabajo que hacemos en muchas ocasiones nos pone en contacto con situaciones muy, muy, muy trágicas y diferentes personas a diferente nivel. Los editores sentimos de una manera, los reporteros que están enfrente de otra manera, los periodistas gráficos que tienen que tomar fotos y video están ahí, o sea, no hay forma de hacerlo a control remoto, ¿no? Entonces, es algo real, el ser parte de la noticia te involucra en la noticia y mentalmente te afecta y anímicamente te afecta ahí. Um, Mara, yo le aconsejo que si hay mecanismos donde pueda traer cierto tipo de terapia a la redacción, es lo más eficiente de inicio. Cada caso puede ser diferente, pero hay un síndrome específico y clínicamente determinado de trauma por exposición a eventos trágicos. Y es muy difícil identificarlo, pero cuando ocurre es real. Entonces, repito, el buscar recursos de alguien que, que venga de fuera y que provea un poco de terapia, eso es algo que ocurre. Am, Esta organización ha sido líder en crear programas de precisamente de terapia y de ayuda y de consultoría en periodismo en áreas de conflicto o en situaciones de conflicto. Estoy seguro que les pueden proporcionar cierta ayuda con ciertas organizaciones que hay personas que han sido entrenadas en cómo ayudar a reacciones en este tipo de circunstancias. Em, Eso es lo que puedo hacer así como, ¿no? Como líder de este departamento. Em, a nivel personal, yo le sugiero que utilice la habilidad más importante que tenemos los líderes, que es escuchar. Escuchar. Y a veces las personas necesitan simplemente el que alguien les escuche y entiendan su nivel de trauma que tienen. Eh, Busque sesiones específicas una vez a la semana donde hable con diferentes personas y que le puedan explicar eso. Pero el manejar trauma es algo que tiene que ser manejado por profesionales de terapia y psicología. Y yo, en mi caso, lo he hecho con personas que han estado, cuando cubres mucho, por ejemplo, crimen y la policía, esa persona a los 2 años vive una vida muy difícil, muy diferente, porque observa y atestigua cuestiones que ningún ser humano quiere atestiguar, ¿no? Y estás haciendo eso a las
6 de la tarde y luego a las 7 de la noche tienes cenas con la familia. ¿Cómo mentalmente te preparas para eso, no? Y puede afectar todo tipo de relaciones, todo tipo de comportamiento. Entonces, puede ser el ejercicio de el tratar de mostrar empatía y escuchar a su staff, a su personal, pero también buscar ayuda profesional inmediata con alguna organización que provea eso en su ciudad. Y bueno, no hablo probablemente por la CIP, pero sé de CIP y otras organizaciones que trabajan con la CIP que proveen ese tipo de ayuda. ¿Estoy en lo correcto, Carlos y Horacio? Sí, tenemos organizaciones que se dedican a eso y quizás hemos estado pensando incluso hacer un curso de algunos días para abordar esos temas. Si te parece, Alfredo, terminamos ahora con una pregunta, volviendo a la pregunta de Katy Subirana, para no dejarla sin respuestas, sin comentario de tu parte, es sobre el tema de la falta de igualdad de las mujeres en las salas de redacción, ya sea también, sobre todo en posiciones de liderazgo. La CIP, valga la información, creó el año pasado una comisión de igualdad y diversidad precisamente para atacar este tema. Sabemos que en Estados Unidos es un asunto que se toma con mucha seriedad y se han hecho muchos avances, pero en América Latina estamos todavía un poco cortos. ¿Cuál es tu opinión? Es la historia de la humanidad. Hemos sido atroces en, en todas las civilizaciones donde a veces tenemos comportamientos y cultura y culturalmente contradictorios, que es amamos a la madre y hacemos canciones y poemas a la mujer, pero en el espacio de los empleos y los trabajos tradicionalmente han sido marginadas. ¿Cómo le puede hacer para lograr espacios? Es esa pregunta que hacía. ¿Cómo le puede hacer? Em, Estoy seguro que han hecho lo correcto en términos de demostrar que profesionalmente, intelectualmente son emocionalmente son iguales que los hombres, si no es que más. Entonces, eso ya está como base ahí. Am, yo sugiero que ah, en su reacción, no sé cuál sea su posición, si sea la líder general o sea una líder de segundo mando. Mayra. No, estamos hablando de Katy Subirana. Oh, Katy, perdón, Katy. Katy es la que hizo la pregunta, pero no sé si ya está. A ver si Bueno, mire, déjeme le doy entonces una respuesta general porque no sé los casos ahí. Vamos a suponer que Katy es la líder general de su redacción, ¿sí? Creo que ella puede promover una discusión en la redacción en cómo es que son los comportamientos generales de toda la redacción hacia las periodistas que trabajan ahí, en cualquier nivel. Y esa discusión tiene que ser guiada, tiene que ser responsable de tal manera que pueda llevar a el que la redacción en general entienda que hay comportamientos que son contraproducentes y que afectan el desarrollo y la promoción de mujeres. Es decir, no se trata de tener una conversación entre ellas y nada más, y los demás dicen, ok, te dejamos que converses, pero todo sigue igual, sino que hay un reconocimiento de que tiene que haber ese reconocimiento a la función de las mujeres. Si Kathy no es la líder general y es una líder de esa dirección, ahí es donde existe lo que estamos hablando ahorita, de la capacidad de liderar algo, aun cuando no pueda ser la persona que es la última autoridad. Pero puede levantar la mano y puede decir, este es un problema, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a ocurrir? Puede ser cuestión de realinear las líneas de mando, el analizar. Yo creo que cualquier redacción, en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma, donde 9 de cada 10 editores son hombres, es simplemente te va a llevar a una cultura en la cual hay muchos puntos ciegos y no hay reconocimiento de la función de la mujer. Eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Tiene que haber equidad, tiene que haber acceso, tiene que haber respeto, tiene que haber el reconocimiento del valor que viene ahí.
Pero también puede haber entrenamiento específico por género. Yo he sido parte de y testigo de entrenamiento para mujeres líderes que les ayudan con entrenamiento específico sobre, por ejemplo, comunicación. Ahí les voy a dar un ejemplo de cómo es de que ese entrenamiento ocurre. Usualmente, al margen de estilo y personalidad de la persona, pero un líder que ocurre que es hombre, varón, va a decir en una junta, bueno, esta nota debemos cubrirla porque es importante, este tema es importante, ¿cuál es el plan? Analicen lo que acabo de decir, es una instrucción, una orden. Y en ese entrenamiento que yo he sido testigo, que yo no he sido autor, pero que he sido testigo de, hablan de cómo en muchas ocasiones mujeres pueden, si dicen lo mismo, son consideradas muy mandonas y es visto como algo negativo. Pero si lo modifican y dicen, aquí tengo una idea, puede ser que sea buena, puede ser que es mala, pero déjeme le digo, esta nota es importante y debemos cubrir, creo que deberemos cubrir. Si alcanzan a ver la diferencia en el tono, en la selección de palabras y en lo que queremos decir. La persona que dijo, la que es hombre, dijo, esto es lo que tenemos que hacer. La persona, el líder que es mujer, dijo, esto podría ser una buena idea. Esto podría ser algo que podemos hacer. Y se les doy como ejemplo de lo que yo he atestiguado de entrenamiento específico para mujeres, es decir, no, tienes que modificar tu lenguaje para ser igualmente de segura, asertiva y con confianza. A final de cuentas, todo esto viene con confianza. Para que puedas entonces ejercer el liderazgo más allá de las líneas y la diferencia que hay por diferencia de género. Um, Nuevamente, Katy, no tengo toda la experiencia en dar ese tipo de liderazgo, pero sé que existe y sé que es algo que puede ayudar a ciertas reacciones a alimentar esta idea de la equidad y de que el buen liderazgo viene de todo tipo de género y no necesariamente tiene que ser condicionado por la historia o las condicionantes culturales que tenemos. Am, espero que le pueda ayudar un poco lo que estoy diciendo. Estoy a disponibilidad de seguir platicando con usted si es algo que le pueda ayudar. Muy bien, excelente. Alfredo, muchas gracias. Hemos compartido tu email, alfredo.carvajal con B alta, @att.net. Muchas gracias. No nos queda más que agradecerte de todo corazón tu tiempo y tu generosidad con nosotros aquí en el programa de webinar de la CIP. Te cedo la palabra para que te despidas de los participantes. Bueno, muchas gracias, Horacio, y Carlos. Y les repito dos cuestiones. Uno, mi admiración por el trabajo que hacen en defensa de la democracia y en defensa de la libertad de expresión. Y también por el trabajo que hacen a veces en condiciones muy difíciles de liderar a sus redacciones apegado a valores de justicia y equidad. Y lo último es lo que ya repetí, la principal función que hacemos los líderes es, obviamente, tenemos que hacer números y aprobar tarjetas de tiempo y presupuestos y noticias y valores y estilos y lenguaje y todo eso. La principal función que vamos a hacer es invertir en la confianza de la gente que está alrededor de nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Gracias a todos. Pasen buena tarde.